No sé cómo empezar esto sin que suene excusa. Pero supongo que nadie empieza a contar algo así porque está orgullosa. Si te lo cuento es porque necesito soltarlo, como si fueras una amiga de toda la vida con la que me acabo de reencontrar en una cafetería, y te dijera, ¿tienes un momento? Tengo algo que contarte, y no es bonito. Mi nombre es Marta, tengo 36 años, y vivo en Alcalá de Henares, en las afueras de Madrid. Llevo casada con Julián desde hace 9 años. Tenemos una niña de 5 y un piso que aún estamos pagando. Trabajo como administrativa en una clínica privada y él es ingeniero informático en una empresa de telecomunicaciones. Nuestra vida no es una película, es una rutina: colegio, trabajo, cenas, sueño a medias. Y no me quejo. O al menos no me quejaba. Aparentemente, todo estaba bien. De esos matrimonios que desde fuera parecen estables. No hay gritos, no hay dramas, hay días de cansancio, sí, pero también momentos de sofá, series, pizza, y risas tontas antes de dormir. Y sin embargo, aquí estoy, a punto de contarte cómo lo arruiné todo. Te juro que no fue algo planeado. Nunca soñé con ser infiel, nunca me vi en esa situación. Es más, cuando alguna amiga me contaba cosas parecidas, yo era la primera en decirle, no merece la pena, habla con él, sé valiente, sé honesta. Mira tú por dónde. Qué hipócrita suena ahora. Todo empezó de una forma muy tonta. Una tarde, en la oficina, nos cambiaron el turno y me tocó coincidir durante un par de semanas con Iván, un fisioterapeuta nuevo. 10 años menor que yo, ojos claros, sonrisa fácil. El típico chico que se sabe guapo, pero que no lo va restregando. Nos caímos bien, sin más. Charlábamos, nos reíamos. Nada sospechoso. Julián incluso llegó a conocerle una vez que vino a buscarme, y le saludó con ese tono neutro que usan los maridos cuando no saben si deben ponerse celosos o no. La cosa se fue haciendo más adictiva. No sé cómo explicarlo. No era lo que decía, era cómo me miraba. Yo llegaba a casa y me miraba al espejo de otra manera. Me arreglaba más, aunque solo fuera para ir a trabajar. Me sentía viva. Y eso es una palabra peligrosa cuando la rutina te ha anestesiado. Porque no es que Julián fuera malo conmigo. Solo que dejó de verme. O yo dejé de sentirme vista. No sé quién fue primero. No pasó nada físico al principio. Solo mensajes, risas privadas, algún café que no contaba en casa. Ya empezaba a mentir. Pequeñas mentiras. Hoy salí un poco más tarde, me quedé charlando con Clara, estaba colapsado el metro. Julián no preguntaba mucho. Se fiaba. Claro que se fiaba. Y eso, en vez de hacerme sentir culpable, me daba aún más libertad. Un día llegué a casa con el móvil aún en la mano, con un mensaje de Iván abierto: hoy soñé contigo. Julián pasó justo detrás de mí, pero ni miró la pantalla. Pensé, Marta, estás jugando con fuego. Y sin embargo, no paré. Porque, y esto es lo más difícil de admitir, me gustaba. Me hacía sentir deseada, divertida, importante. Como si tuviera una vida paralela donde era otra mujer. No una madre agotada. No una esposa predecible. Otra. Más joven, más ligera. Y así empezó todo. Así, con risas tontas, cafés y mensajes. Así empecé a caminar hacia algo que sabía que no debía, pero que en el momento me hacía sentir bien. No sé cómo explicarlo sin que parezca una escena de una serie barata, pero lo que vi ese día me cambió. Fue un sábado por la mañana, finales de octubre, justo después del Puente del Pilar. Julián se había llevado a nuestra hija a casa de sus padres para que yo pudiera descansar un poco, porque andaba con migrañas fuertes esa semana.
Me dejó sola en casa, con tranquilidad, silencio, y esa sensación rara de poder respirar sin tener que hacer nada. A media mañana, me dio por salir a caminar. No tenía plan, solo ganas de aire fresco y de mover las piernas. Decidí acercarme al centro, donde ponen el mercadillo de los sábados. Y fue ahí, entre los puestos de libros usados y la tienda de flores, donde todo se torció. No lo planeé. No sabía. No lo esperaba. Lo vi a lo lejos. Él. Julián. Mi marido. Caminando con una mujer. Pero no de esa forma ambigua de dos personas que pueden o no tener algo. No. Él llevaba su mano metida dentro del abrigo de ella, justo por la cintura. Ella reía, se detenía a ver una bufanda, y él le acercaba la cara para decirle algo al oído. Algo íntimo, algo suave. Algo que nunca decía conmigo en la calle. Me escondí como una idiota. Me metí detrás del puesto de libros, agachada, sin saber qué hacer. Me sentía una caricatura de mí misma. Una mujer espiando a su marido en pleno siglo XXI, como si fuera una película de blanco y negro. Pero no era ficción. Era mi vida, ahí delante. Sin máscaras. Sin excusas. Lo seguí. No sé por qué. Tal vez por impulso. Tal vez porque necesitaba más pruebas de algo que ya era evidente. Tal vez porque una parte de mí quería que todo fuera un malentendido. Que esa mujer fuera una prima suya, o una compañera de trabajo con la que tenía mucha confianza. Pero no. No había margen para dudas. Entraron juntos en una cafetería pequeña, de esas que están más hechas para parejas que para familias. Mesas diminutas, luz tenue, música suave. Yo me quedé fuera, al otro lado de la cristalera, temblando, mirando cómo pedían algo, cómo se reían, cómo él le tocaba la mano con naturalidad, como si llevara haciéndolo meses. Como si ella fuera su lugar seguro. Como si yo no existiera. Me senté en un banco cercano, sin saber qué hacer. Estaba mareada. No por rabia, ni siquiera por tristeza. Era algo peor, era una especie de vacío. Como si en ese momento alguien hubiera pulsado el botón de off en mi cerebro. Pensé en nuestra casa. En nuestra hija. En los domingos de parque. En las cenas. Y todo se volvió falso, inútil, accesorio. Cuando por fin salieron, ni siquiera lo seguí. Me fui a casa. Me metí en la ducha y me quedé ahí, con el agua caliente cayendo sobre mí, mucho más de lo necesario. Pensando. No lloré. Ni una lágrima. Solo, procesé. Era como si mi cuerpo estuviera esperando a que mi cabeza dijera qué hacer. Y lo peor de todo es que, aunque acababa de descubrir que mi marido me estaba engañando, una parte de mí no se sorprendía. Como si ya lo supiera desde hacía tiempo, pero no hubiera querido mirar de frente. Esa noche, cuando volvió con nuestra hija, actué como si nada. Hice la cena. Le pregunté cómo estaba su madre. Puse dibujos en la tele. Y cuando se fue a dormir, me encerré en el baño. Y ahí sí lloré. Silenciosamente. Como una mujer rota que todavía no sabe que está a punto de hacer algo igual de terrible. Cuando una mujer se calla sabiendo lo que ha visto, no es porque tenga miedo de hablar, es porque aún está decidiendo cómo va a responder. Durante los 3 días siguientes fingí que todo estaba bien, y eso no es fácil cuando compartes cama con alguien a quien ya no puedes mirar sin sentir asco. Me acostaba y esperaba que él se durmiera primero, luego me giraba hacia la pared, cerraba los ojos, y repasaba cada gesto que vi en aquella cafetería, cada sonrisa, cada movimiento de sus manos. No me dolía que lo negara, porque aún no lo había confrontado. Me dolía que hubiera sido tan torpe, tan confiado,
tan cómodo en su engaño. Me preguntaba si lo habría hecho más veces, con otras, o si aquella mujer era la única. Y si era la única, entonces ¿qué tenía ella que yo no? No era celos lo que sentía, era algo más seco, más funcional, una especie de balance mental. ¿En qué momento dejé de servirle? ¿Cuándo fue la última vez que él me miró como la miraba a ella? Esperé a que nuestra hija se fuera a dormir temprano una noche entre semana, un miércoles. Se metió en la cama después de leerle un cuento y le di las buenas noches como siempre. Bajé a la cocina sin decirle nada, me serví una copa de vino, me senté a la mesa, y cuando Julián entró con su portátil bajo el brazo, le dije que se sentara conmigo. Pensó que íbamos a ver algo en la tele. Le dije que no, que necesitábamos hablar. Lo vi tenso al instante. Los hombres saben cuando algo se les viene encima. Cerró el portátil y lo dejó en la silla de al lado. Me preguntó si pasaba algo con mi madre, con el trabajo, con la niña. Le dije que no. Le pregunté directamente si tenía algo que contarme. Abrió los ojos como si no entendiera. Le repetí la pregunta, esta vez con un tono más firme. Se quedó en silencio, ni siquiera me miraba. Tomó aire y dijo que no sabía a qué me refería. Le contesté que lo había visto el sábado por la mañana en el mercadillo, con ella, y que no me diera explicaciones de mierda, porque lo había visto con mis propios ojos, que lo vi tocándola, vi cómo la mirabas, vi cómo se reían, vi cómo te comportabas con ella como si llevaras una vida que yo no existía. Ahí empezó el espectáculo. Primero negó. Que no era lo que parecía, que era una amiga, que no sabía que estaba en el mercadillo, que solo tomaron un café. Me reí. Le dije que no jugara conmigo, que no insultara mi inteligencia, que lo había visto abrazándola, tocándole la mano, diciéndole cosas al oído. Entonces empezó a justificarse. Que últimamente discutíamos mucho, que yo estaba distante, que ya no teníamos sexo como antes, que sentía que yo ya no lo necesitaba. Le dije que no era cierto, que si se sentía solo, lo hablara. Que no le puse una pistola en la cabeza para que siguiera casado conmigo. Que yo también estaba cansada, también me sentía sola a veces, pero que nunca crucé esa línea, y que si la hubiese cruzado, tendría los cojones de admitirlo, no me escondería como un cobarde detrás de una excusa de manual. Le pregunté si se acostó con ella. No me respondió. Me miró con cara de no quiero hacerte daño. Le grité que me respondiera. Me dijo que sí. Me lo soltó así, seco, sin adornos. Que sí. Que había pasado un par de veces. Que no lo buscó, que fue algo que se dio. Que no pensaba dejarme, que me quería. Que con ella no había futuro, que solo fue algo que se le fue de las manos. Yo me quedé en silencio unos segundos. Me sentía como si alguien me hubiera dado un puñetazo en la cara, no porque no lo supiera, sino por lo fácil que lo decía, por lo poco que parecía dolerle. Le dije que se fuera de la casa. Me dijo que no, que también era su casa, que teníamos que hablarlo con calma. Le dije que no quería verlo, que me daba asco, que no podía dormir al lado de alguien que me había mentido durante semanas. Me levanté de la mesa, tiré la copa en el fregadero, subí al dormitorio y cerré con llave. Me acosté con la ropa puesta y no dormí nada esa noche. Al día siguiente, cuando me desperté, él ya se había ido. Me dejó una nota en la mesa diciendo que se iba unos días a casa de su hermano para darme espacio. Y ese fue su gran gesto. Dejarme espacio. Como si eso solucionara algo. Como si bastara con que yo respirara hondo y se me pasara la rabia, el asco, la decepción. Me pasé el día en piloto automático. Llevé a la niña al cole, fui a trabajar, fingí que todo estaba bien. Por dentro tenía un torbellino. No quería llorar. No quería sentirme víctima.
No quería que me dijeran que lo perdonara, ni que lo dejara. No quería consejos. Quería pensar. Quería entender si tenía algo que salvar, si de verdad quería seguir casada con alguien que había sido capaz de mirarme a la cara durante semanas mientras dormía con otra. Y lo peor de todo era saber que, en el fondo, yo ya había cruzado una línea distinta. No física, no todavía, pero sí mental. Porque en medio de todo ese caos, hubo un momento en que pensé en Iván. No porque me interesara de verdad. No porque lo quisiera. Sino porque, en ese instante, me vino la idea clara y cruda de que si Julián lo hizo sin pensar, ¿por qué yo tenía que quedarme quieta, comiéndome el dolor? Si él tuvo el derecho de mentirme, ¿por qué yo tenía que ser la que perdonara o sufriera sin hacer nada? Era una pregunta muy fea. Pero real. La clase de pregunta que una mujer normal, corriente, rota por dentro, se hace en el momento en que deja de ser la esposa fiel y empieza a convertirse en otra cosa. No tenía las respuestas. Pero tenía claro que no iba a quedarme quieta, esperando a que él decidiera por los dos. Y fue en ese punto, en ese cruce de camino sucio y silencioso, donde empecé a planear lo que iba a hacer después. No pensé que fuera capaz de hacer algo así, no porque lo creyera ingenuo o blando, sino porque nunca fue de los que buscan escándalos, nunca se dejó llevar por los impulsos. Siempre fue de los que esperan a que pase la tormenta, de los que se sientan y respiran hasta que la rabia se enfría, de los que creen que una conversación arregla cualquier cosa, incluso cuando ya no queda nada que arreglar. Pero esta vez fue distinto, esta vez no me avisó, no me preguntó, no me pidió explicaciones. Se movió en silencio, con una calma que me resultó más perturbadora que cualquier grito, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Me vengó con una precisión que ni yo esperaba, con una frialdad que no le conocía, y con una intención tan clara que ni siquiera trató de ocultarla. Lo primero que noté fue que desapareció todo rastro suyo en casa. La ropa del armario, sus libros de la estantería, su cepillo de dientes, sus zapatillas del pasillo, incluso la taza que usaba cada mañana. No dejó ni una nota, ni un mensaje, ni una llamada. Simplemente, se había ido. Pensé que se había llevado solo lo básico, pero me equivoqué. Cuando fui al banco a revisar nuestras cuentas conjuntas, ya no existía la cuenta conjunta. Me habían eliminado. El acceso online, las tarjetas compartidas, incluso el seguro del coche que teníamos a nombre de los dos. Todo estaba en su nombre o cerrado. Me quedé en seco, sin acceso a nada más allá de mi nómina y mi tarjeta personal. Llamé a su hermano para saber si estaba con él. Me dijo que sí, pero no quiso darme más detalles. Le pedí que le pasara el teléfono, y me dijo que Julián no quería hablar conmigo. Me colgó sin más. 2 días después, recibí un burofax. No un mensaje, no una conversación civilizada. Un burofax oficial. Solicitud formal de separación de bienes y comienzo del proceso de divorcio. Sin propuesta de mediación, sin intento de reconciliación, sin opción de hablar las cosas como adultos. Venía acompañado de una copia de un contrato de alquiler a nombre suyo, donde figuraba que ya tenía piso nuevo, dirección nueva, vida nueva. Aclaraba que la niña seguiría en el mismo colegio, que seguiría cumpliendo su parte de la custodia compartida, pero que a partir de ese momento quería todo por escrito, todo legal, todo sin margen de interpretación. Intenté llamarle varias veces después de eso, pero nunca me respondió. Ni una palabra. Mandé mensajes largos, llenos de rabia y de dolor, otros más suaves, casi pidiendo perdón. Silencio absoluto. Lo único que obtuve fue un correo electrónico de su abogado, confirmando que a partir de ese momento toda comunicación debía pasar por su despacho. No podía creerlo. Me dolía, sí, pero sobre todo me ardía por dentro la sensación de haber perdido el control de todo. Porque no me dejó espacio para defenderme, para decir lo que había detrás,
para justificar mis decisiones, por más miserables que fueran. Me arrinconó como a una extraña, me trató como si yo ya no existiera. Y lo peor fue cuando me di cuenta de lo que había hecho con mi trabajo. Un jueves por la tarde, al terminar la jornada, me llamaron de Recursos Humanos. Me pidieron que pasara a la oficina del director. Pensé que era algo de rutina, algún trámite. Entré confiada. Me ofrecieron asiento, me sirvieron agua, y el director me explicó que habían recibido una denuncia anónima respecto a una relación inapropiada dentro del centro. Me mostraron fotos. Capturas de pantalla. Conversaciones privadas. Fotos con Iván. Horarios. Coincidencias. Todos los detalles. Lo sabían todo. Julián se había encargado de recopilarlo todo, de buscar cada hueco, cada cruce de horarios, cada mensaje, y lo había empaquetado como un informe profesional. Me lo dejaron claro, no me despedían, pero me apartaban temporalmente mientras investigaban, y el expediente quedaba abierto. No había margen para defenderme, no en ese momento. Salí de ahí con la cara ardiendo, la garganta cerrada, y la sensación clara de que Julián me había desmontado la vida pieza por pieza sin levantar la voz, sin insultarme, sin tocarme. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo del salón y repasé mentalmente cada paso que él había dado. Era como si lo hubiera planeado todo con antelación, como si desde el momento en que me vio con Iván, porque no me cabe duda de que me siguió, de que sospechó algo, hubiera decidido que no iba a perdonarme, que no iba a darme la oportunidad de manipular la historia. Lo había hecho todo con una limpieza quirúrgica. Sin escándalos. Sin gritarme delante de la niña. Sin ensuciarse las manos. Pero cada movimiento suyo estaba pensado para hacer daño. Para dejarme sin red. Para que no pudiera respirar sin notar que había perdido. Porque eso era lo que me dolía de verdad, más allá de la separación, más allá de la vergüenza, me dolía saber que él se había adelantado, que me había leído, que me había visto antes de que yo pudiera decidir si arrepentirme o no. El lunes siguiente intenté hablar con Iván. Le escribí. Me contestó con un mejor no hablemos más, Marta. Así, sin más. Después de semanas de tensión, de complicidades, de roces, de silencios peligrosos, me soltó como si nunca hubiera pasado nada. Supe que Julián también había ido por él. Tal vez habló con su jefe. Tal vez mostró pruebas. No me importa. No le culpo. Iván no tenía por qué complicarse la vida por mí. Pero ese mismo día, cuando fui a buscar a mi hija al colegio, me encontré con una madre que me miró mal, que apartó a su hijo cuando me vio llegar. Luego otra. Luego otra. En menos de 3 días, toda la historia ya estaba circulando. No sé cómo lo hizo. No sé a quién le contó qué. Solo sé que el rumor ya era parte de mi rutina, que mis vecinas cuchicheaban, que algunas dejaban de saludarme, que las profesoras me evitaban la mirada. Y eso sí que no se lo perdono. Julián no solo me dejó. Me expuso. Me quitó la dignidad, me dejó desnuda en medio de la plaza, sin voz, sin defensa. Me dolió, claro que me dolió, pero más que dolor fue humillación. Y en ese momento entendí algo que no había querido ver hasta entonces, que para él esto no fue una reacción, fue una estrategia. Que no lo hizo por despecho, ni por rabia. Lo hizo para dejarme claro que ya no me respetaba, que ya no me temía, que ya no me amaba. Y esa claridad, por cruel que fuera, fue el principio de algo que vendría después. No lo esperé. No le llamé. No le busqué. Él fue quien apareció un viernes por la tarde, una semana después de que me suspendieran del trabajo y 2 días después de que me llegara por correo la notificación oficial de que perdería el puesto si el expediente disciplinario se mantenía abierto. Llevaba días enteros en casa,
sin salir más allá de recoger a la niña, sin hablar con nadie más que con ella, sin responder mensajes, sin encender el televisor. Cuando abrí la puerta y lo vi de pie en el rellano, con ropa informal, una carpeta bajo el brazo y cara de no querer pelear, me quedé en silencio. Él tampoco dijo nada durante unos segundos. Me preguntó si podíamos hablar, que solo necesitaba media hora. Dudé. No por orgullo, sino porque no sabía que podía salir de ahí que no fuese aún peor. Le dije que sí, que pasara. Subimos al salón. Se sentó en la misma silla en la que una vez le pedí explicaciones y yo en el mismo sitio en el que me senté cuando le grité. La niña estaba con mi hermana, así que no teníamos que fingir nada. Le ofrecí algo de beber y me dijo que no. Se quedó con la carpeta sobre las rodillas y mirándome como si le costara arrancar. Me dijo que no venía a atacarme, que no esperaba que yo le pidiera perdón, que ya no buscaba que esto se resolviera de ninguna forma. Que simplemente quería que habláramos una vez como dos personas que compartieron casi 10 años, una hija, una casa y un montón de mierda. Le pregunté por qué ahora. Me dijo que porque ya no estaba enfadado, porque ahora podía hablar sin querer hacer daño, porque durante semanas necesitó odiarme para soportar el golpe, pero que esa etapa ya había pasado. Le respondí que me hubiera gustado que lo dijera antes de destruirme públicamente. Me miró a los ojos y me dijo que no tenía otra forma de protegerse, que lo que hizo no fue venganza sino defensa. Que sabía cómo era yo, que sabía que si me dejaba margen habría manipulado la historia, habría puesto a gente de mi lado, habría movido mis contactos, habría llorado delante de mis amigas hasta que alguien acabara diciéndole que me diera otra oportunidad. Me dolió escucharlo, porque era verdad. Porque sí, probablemente lo habría intentado. No porque creyera que lo merecía, sino porque siempre supe moverme mejor que él cuando se trataba de convencer a otros. Le pregunté si aún me odiaba. Me dijo que no. Que lo peor ya había pasado. Que lo que sentía ahora era tristeza. Tristeza porque todo esto no había empezado por una traición, sino por una distancia. Porque durante meses fuimos dos desconocidos en la misma casa. Porque dejamos de hablarnos, de tocarnos, de escucharnos. Porque cuando él intentó arreglarlo, yo ya había cruzado la línea. Porque me dio miedo enfrentarme a la rutina, y en vez de pelearla, decidí escapar por el camino fácil. Le dije que él también tuvo parte de culpa. Que tampoco fue un marido atento. Que también se encerró en su mundo, en su trabajo, en su cansancio. Me dijo que sí, que no lo negaba, pero que él no fue quien traicionó. Le contesté que yo tampoco quería hacerlo. Que todo empezó como una tontería, como una forma de sentirme viva otra vez, como un juego que no supe parar a tiempo. Que no lo justificaba, pero que tampoco había sido premeditado. Se quedó callado. Miró hacia la ventana. Me dijo que lo que más le dolió no fue el engaño físico, sino darme cuenta de que mientras él pensaba que estábamos mal pero aún había una posibilidad, yo ya estaba en otra historia. Que él intentó mejorar cosas sin saber que ya era tarde. Que le jodió enterarse no por mí, sino porque me siguió, porque sospechó, porque lo vio con sus ojos. Que eso fue lo que más le rompió. Le dije que yo no fui la única que se fue, que él también se ausentó, que también dejó de verme, que también abandonó muchas cosas antes de que yo siquiera pensara en Iván. Me respondió que tal vez, pero que él no buscó consuelo en otra cama. Me preguntó si estaba con él. Le dije que no. Que todo se rompió el día que se supo. Que él desapareció. Que nunca más supe nada. Que ni siquiera intentó defenderme. Me miró y dijo que no esperaba otra cosa. Que sabía que ese tipo de hombre no se mete en líos. Que por eso duele más. Porque al final, me había quedado sola, sin lo uno y sin lo otro. Le dije que no necesitaba su lástima. Me respondió que no era lástima, era una simple constatación.
Me preguntó si me arrepentía. Le dije que sí. Que me arrepentía todos los días. Pero que no era por haber traicionado, sino por no haber hablado antes, por no haber dicho lo que me pasaba, por no haberle dicho que me sentía invisible, que tenía miedo, que me sentía una figura dentro de una casa pero no una persona. Sacó unos papeles de la carpeta. Me explicó que era el acuerdo de custodia. Que lo había revisado su abogado. Que él proponía reparto equitativo, semanas alternas, fines de semana rotativos, vacaciones partidas. Que él no quería pelear por eso, porque no iba a usar a nuestra hija como moneda. Le dije que estaba de acuerdo. Que no tenía intención de convertir eso en una guerra. Me preguntó si me quedaba en el piso. Le respondí que sí, al menos de momento. Me dijo que le parecía bien, que él no quería volver a ese espacio. Que le resultaba insoportable. Le pregunté si había alguien más. Me dijo que no. Que después de todo lo vivido, lo último que quería era compartir su vida con alguien otra vez. Que necesitaba estar solo, pensar, reordenarse. Que ni siquiera sabía si creía en el amor ya. Yo no dije nada. No supe qué decir. Había algo en su forma de hablar que me hacía sentir más pequeña que nunca. No por rencor, sino por claridad. Antes de irse, me miró un momento. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no lo sabía. Me dijo que si algún día necesitaba hablar, que podía llamarle, pero que no esperara más que eso. Que ya no había un nosotros. Que lo que tuvimos se acabó. Me agradeció por dejarle hablar sin pelear, por no convertir aquello en una discusión. Le agradecí por venir, por darme al menos una oportunidad de escucharlo, aunque todo ya estuviera decidido. Se levantó, guardó la carpeta, y se fue. Cerró la puerta con cuidado. Me quedé sola otra vez, pero esta vez con algo parecido a un cierre. No bonito. No justo. Pero necesario. Volver a la normalidad no fue una opción porque no había una normalidad a la que regresar. Todo lo que conocía como rutina, lo que sostenía la estructura de mis días, estaba deshecho o se había transformado en otra cosa que ya no tenía mi nombre. Los primeros días después de la última conversación con Julián pasaron sin ritmo. Me levantaba por la niña, hacía lo que tenía que hacer, y cuando ella no estaba, me sentaba en la cocina durante horas, con la taza de café frío entre las manos, sin hacer nada más que dejar que el silencio llenara la casa. Ya no esperaba que sonara el teléfono, ya no revisaba el correo buscando un mensaje suyo, ya no intentaba explicar mi versión a nadie, ni a las amigas que me escribieron con preguntas que ignoré porque no tenía respuestas que pudieran sonar limpias. Había una calma incómoda en esos días, como si todo ya estuviera dicho, como si ya no tuviera permiso para seguir hablando de lo que pasó. La relación con mi hija fue lo único que se mantuvo. Ella no preguntó nada más allá de lo que una niña puede entender. Solo me dijo un día que quería saber cuándo vería a su padre, y cuando le dije que el sábado se quedaría con él, asintió como si ya lo supiera. Julián fue impecable con ella desde el primer minuto. Puntual, respetuoso, cariñoso. Nunca habló mal de mí delante de ella. Nunca usó su tiempo con ella para ponerla en mi contra. Y eso, que podría parecer lo mínimo, para mí fue un gesto de respeto que no esperaba. En parte me hizo sentir más culpable aún, porque mientras yo tardé en recomponerme como madre, él no falló nunca en ese rol. No es que fuera perfecto, ni antes ni ahora, pero sí entendió que la única forma de salir de esta era no arrastrar a nuestra hija al centro de la herida. Después de 2 meses, recibí la resolución oficial del expediente laboral. No me despidieron, pero me trasladaron a otro centro, en otro barrio, con condiciones menos favorables. No me sorprendió. No lo peleé. Acepté. En silencio. Volver a empezar desde un lugar más abajo fue una forma de castigo que asumí como parte del precio.
En ese nuevo sitio nadie sabía nada. Nadie me miraba con ojos cargados de información. Nadie me preguntaba por Iván, por Julián, por lo que pasó. Y eso, en su frialdad, fue un alivio. No sentí que tenía que explicar nada a nadie. Solo hacía mi trabajo, cumplía mis horarios, y volvía a casa sin la carga de los susurros. A veces me preguntan si aprendí algo de todo esto. Supongo que sí, aunque no me guste decirlo en voz alta porque suena a frase de libro barato. Aprendí que el deseo de sentirse viva no justifica el daño que uno causa. Aprendí que si dejas de hablar en una relación, todo lo demás se va apagando sin que te des cuenta. Aprendí que el silencio es igual de destructivo que un grito, solo que duele más lento. Aprendí que una traición nunca es un solo momento, sino una cadena de pequeñas decisiones equivocadas. Y también aprendí que hay consecuencias que no se arreglan con perdón. Que a veces puedes arrepentirte con cada parte de tu cuerpo, y aún así no merecer otra oportunidad. No he vuelto a tener pareja. No por castigo, ni por miedo, sino porque no me nace. Me cuesta confiar, no en los demás, sino en mí. Me cuesta creer que voy a volver a tomar buenas decisiones, que voy a saber proteger algo sin arruinarlo cuando me sienta sola o frustrada. Me dedico a cuidar a mi hija, a estar presente para ella, a asegurarme de que esta historia no marque su idea de lo que es una familia o lo que debe aceptar de los demás. No quiero que arrastre mis errores como si fueran suyos. Y para eso he tenido que aprender a callarme, a no usarla como refugio emocional, a no hablarle como amiga, sino como madre. Es una línea difícil, pero necesaria. A veces sueño con Julián. No en plan romántico, ni con nostalgia. Sueño con escenas cotidianas, cosas simples. Estamos los tres en el salón viendo una película, o comiendo en la mesa de la cocina. En el sueño, no hay tensión, no hay heridas, solo estamos. Me despierto con esa imagen y durante unos segundos me engaño creyendo que eso es lo real. Pero después me levanto, preparo el desayuno, y sigo. Porque eso es lo que toca. Seguir. No volver atrás, no inventarse futuros, solo seguir. Un paso detrás del otro, sin necesidad de justificarlo. Hubo un momento, hace unas semanas, en que lo vi en la calle. Yo salía del supermercado y él venía por la acera contraria con nuestra hija de la mano. Ella me vio primero, me saludó con la mano, y él solo asintió con la cabeza. Fue un gesto seco, pero sin hostilidad. Como si dijera: estás ahí, lo sé, seguimos con esto, cada uno en su sitio. Y eso fue suficiente. No esperaba más. No necesitaba más. Esta historia no tiene redención, ni final feliz, ni giros de guión. No es una historia para contar con orgullo ni para usar como advertencia. Es solo lo que pasó. Lo que hice. Lo que me hicieron. Lo que quedó después. Si tuviera que ponerle un punto final, diría que estoy en paz con no tener uno. Porque no todo se cierra. No todo se supera. Algunas cosas simplemente se aceptan. Y a veces, con eso basta.